El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete de la mañana con 12 minutos, una vez superado el espacio de comunicación ordenado por la Secretaría del Ramo del Gobierno Nacional, es decir, la SECOM. Retomamos este espacio informativo a primera hora a través de la Soberana del Aire, Majestad 89.7. Se encuentra ya en la mesa de trabajo de a primera hora el doctor Luis Verde Soto, es consejero del Consejo Nacional Electoral, con quien queremos tratar de aprovechar al máximo la posibilidad de análisis y de repasar los temas inherentes a esta función innegable. Y quizás lo más coyuntural es conocer la posición sobre las reformas al Código de la Democracia que se aprobaron la semana anterior, que esperan todavía un pronunciamiento presidencial. Sin embargo, ya se conocen algunos de los aspectos o líneas generales que van. El método de asignación de escaño, estaba ahí la calentura, doctor. Vale empezar por esto. Bienvenido a esta mesa de trabajo y gracias por atender esta solicitud de entrevista. Mil gracias, gratísimo estar con ustedes el día de hoy. Ciertamente lo primero que cabría señalar sobre el paquete de reformas aprobado por el Congreso, por la Asamblea Nacional y que está para este momento se encuentra bajo revisión crítica del presidente de la República por su capacidad de colegislador, hace relación a un conjunto de temas. Yo creo que es importante destacar, se trata de 4 grandes temas en los que yo considero que hay un ejercicio muy responsable por parte del Congreso respecto a la Asamblea para tratarlos. No solamente se trata de algunos temas puntuales de coyuntura, sino hay una visión más coherente, más comprensiva. Puede ser obviamente no del agrado de todo el mundo, pero existe un esfuerzo. Y este esfuerzo se dedica hacia 4 áreas, yo diría, ¿no es cierto? Una primera área que llamemos de transparencia, en la que se plantea un conjunto de regulaciones, reglas, controles para el gasto. Un segundo que tiene que ver con el mismo sistema electoral, donde se plantean una serie de elementos de reforma de la mecánica electoral que tienden a mejorar la calidad de la democracia y sobre todo responder en inmediato a ciertas urgencias que el país tenía. El tercero relativo a los temas que yo llamaría de inclusión o de representatividad, que incluyen los temas de género, de jóvenes, de indígenas, e incluyen los temas de comunicación, derecho de la comunicación en el país. Y el cuarto, importante, también muy importante, que es el que tiene que ver con las emergencias. El Consejo, digamos, la Asamblea Nacional ha determinado que hayan temas que el Consejo Nacional Electoral debe trabajar, debe responder en el cortísimo plazo para asegurar que la cancha electoral del 2021 esté nivelada, entre ellos temas como firmas, temas como transmisión de datos, temas informáticos, etcétera. Estos son los 4 grandes áreas, ¿no es verdad? Evidentemente la opinión pública y un poco la tradición informativa sobre el país tiende a centrarse sobre el tema de la fórmula, pero el tema de la fórmula es el menos importante de los trabajados, en el sentido que no se trabajó paralelamente el tema del tamaño de las circunscripciones, y para que el tema de la fórmula tenga toda la relevancia que debió tener, debía contarse con circunscripciones más grandes. Esto derivó a que, si bien el cambio de la fórmula DONT, de la fórmula Webster, es importante, no es el tema que permita en este rato un sólido reingreso del Ecuador en el ámbito de los sistemas electorales proporcionales, y en el que se pueda decir que esta es la gran reforma. Tal vez la gran reforma que tiene el país es la que tiene que ver con la unificación del voto, al dejar de lado, ya al eliminar algo que considero que es una despropósito, que fue el tema del voto segmentado, del voto entre listas. Este es realmente, yo creo que el gran avance en el que se da en términos de sistema electoral, porque allí lo que se va a hacer es unificar de vuelta el voto de los ecuatorianos. Al fin tu voto y el mío valdrán lo mismo, toda vez de que antes estaban sometidos a una dinámica tanto matemática como de fragmentación.
supondrá que podamos tener organizaciones políticas más sólidas, que consiguientemente podamos tener un tipo de debate más ligado a propuestas de organizaciones políticas. No digo que esto subsane los problemas clásicos del sistema político ecuatoriano, pero sí enrumba al país en una línea institucional importante para que podamos tener o dar pasos firmes fuera de la crisis política y de representatividad que vive el Ecuador en este rato. Doctor, antes de darle paso a mi contertulio Wilson Benavides, quisiera hacerle una repregunta, y es que habían voces políticas. Por ejemplo, el asambleísta Pavel Muñoz, de la bancada de Revolución Ciudadana, que pedía más tiempo para debatir estos temas. O sea, ¿por qué el apuro? Se cuestionaban. Y quizás poder perfeccionar más en todos estos temas que usted bien ha señalado, en estos cuatro grandes aspectos. Podría haberse discutido también el tema de las circunscripciones o de los distritos electorales, como usted bien, para, en esta visión, hacer más efectivo el tema de la fórmula de asignación de escaños. ¿Por qué no más tiempo? ¿Por qué no más tiempo en repensar todo el sistema electoral? No solo pensar en algunas reformas de cara al 2021. Por eso mismo, porque para poder pensar bien el conjunto de reformas del sistema electoral, se necesitaba tener ya respuestas inmediatas a grandes temas que habían erosionado la credibilidad electoral en el Ecuador. Entre ellos el caso, ¿no es cierto?, muy conocido como Arroz Verde, que generó un conjunto, o el caso de corrupción electoral más importante que hay en América Latina este rato, no por su monto, que hay otros casos de corrupción más importantes en América Latina, sino porque es una corrupción destinada al tema electoral. Por eso era necesario abordar en lo inmediato el tema de la transparencia. Lo mismo que este mismo tema que fue objeto de numerosos aplazamientos, entre ellos el aplazamiento ocurrido en la Constituyente del 2008, donde se negó el tratamiento del tema de la dispersión del voto y el voto entre listas. Consiguientemente, era un tema inapasable. El resto de temas son perfectamente tratables, porque lo único que ocurrirá es de que durante este mismo periodo electoral se podrán ir trabajando casa adentro el conjunto de reformas que de hecho ya las propuse en el transcurso de estos meses, de modo tal que apenas se cumple el primer año, apenas terminado el año electoral, terminado el ciclo electoral, se pueda volver a proponerle a la Asamblea, y la Asamblea puede seguir debatiendo. No se trata de un aplazamiento indefinido, se trata de un aplazamiento necesario, que había que hacerlo para poder resolver temas urgentes en el corto plazo. Me quedan algunas cuestionantes al respecto, Wilson. Muchas gracias, consejero, por visitarnos. Por favor. Bienvenido a este espacio de opinión y de noticias en Radio Majestad. Mi consulta va en dos vías, mi querido consejero. Por un lado, un tema coyuntural. Tenemos entendido que hubo algunos informes o proyectos de reforma al Código de Democracia que salieron del Consejo Nacional Electoral. Es decir, uno fue presentado por usted, me parece que en coordinación con el despacho del vicepresidente Enrique Pita, y otro fue presentado por los otros consejeros. ¿Cómo se subsanó eso en ya la reforma que está en el Ejecutivo, por un lado? Y por otro lado, una pregunta de carácter técnico. Si bien el Ecuador da ese gran salto, y coincido plenamente con usted de que efectivamente volver al sistema de lista cerrada es el corazón de la reforma en este caso, ¿cómo empata esa lista cerrada con el nuevo método de asignación de escaños, que sin embargo la reforma no cambia ni modifica los distritos electorales? Comencemos por lo segundo. No tiene ninguna relación lo uno con lo otro. El hecho del manejo de la fórmula se podía hacer con listas abiertas o con listas cerradas. Lo único que ocurre ahora es de que no habrá posibilidad de tener varios votos cruzados, y hay que evitar que la población anule su voto si es que se confunde en ello. Hay que proceder a un proceso de capacitación. Simplemente lo que habrá es habrá una sumatoria final igual a la que había cuando se trabajaba con listas abiertas. Y con el método cruzado digamos, el método sino el método de listas abiertas, ¿no es cierto?, de cruzar entre listas. No existe relación. Ciertamente lo que hay es que el método es independiente de la formulación de listas bloqueadas o listas no bloqueadas. Entonces, sobre eso no hay relación alguna. Y la otra pregunta tuya fue... ¿Qué pasó con estos dos proyectos de reforma al Código claro de Democracia sí, del Consejo Electoral, ¿no? No, mira, son dos proyectos que te explico la razón por la cual fueron dos proyectos.
Yo había trabajado durante muchos meses en los proyectos de reforma electoral, pese al boicot evidente que se hizo desde la presidencia del Consejo Nacional a este trabajo, y se presentó un proyecto grande sobre la reforma electoral que luego combine con la misma Asamblea Nacional y con el mismo Acuerdo Nacional, de reducirlo para que sea viable en términos del tratamiento que se ha logrado hasta este rato. Y esa reducción fue tratada en varias instancias, y lo que logré al interior del Consejo es de que no se la sometiera a una votación de la mayoría, para que la ciencia no se someta a mayoría, por cierto, no se someta a votaciones inescrupulosas, sino lo que tiene que hacerse simplemente es la de que haya dos proyectos que vayan pegados, y el proyecto que hizo la presidenta tiene que ver con los temas de género, y este tiene que ver con los temas de sistema electoral, de transparencia y de urgencias, tanto como los temas de representatividad en temas de comunicación. Entonces lo que hizo fue pegar dos proyectos. Esos dos proyectos fueron trabajados de modo separado, han tenido respuesta por parte de los legisladores, también integrados en un proyecto de reforma, y yo creo que es muy sano que eso haya ocurrido. Así evitamos de que haya un nuevo atropello de la mayoría sobre las propuestas, porque en términos científicos y en términos de calidad técnica no se debe someter ni la técnica de la ciencia a la mayoría, sino debe someterse a la razón, al buen juicio, al razonamiento, a una forma deliberativa de democracia. Doctor, quisiera retomar lo que dejamos pendiente antes de las dos preguntas. Usted decía que quizás la parte medular era las nuevas formulaciones en torno al financiamiento de las campañas electorales, que esto tenía una motivación. Usted citaba el caso Arroz Verde. Yo le decía, por ejemplo, los límites al gasto electoral y el financiamiento directo por parte del Estado de las campañas tienen también un génesis, y este génesis es la investigación que dio y la declaración propia de uno de los actores, en este caso el señor Fernando Azpiazu, del financiamiento de la campaña del doctor Yamil Maguad en 1998. Y ahí se determinó que el Estado, empezó a debatirse la necesidad de que sea el Estado quien financie las campañas en lugar de los aportes privados. Ahora ustedes amplían este concepto al tema de los límites. ¿Cuál es precisamente la parte medular? A ver, veamos, la transición a la democracia en Ecuador está asociada a la subvención pública a la gestión política, no es solamente desde el tema Azpiazu, el tema Maguad, está asociada desde el inicio de la transición a la democracia con los fondos correspondientes. Los fondos partidistas. El fondo de reposición de gastos electorales y el fondo de apoyo a los partidos, ¿no es cierto? Fondo de promoción. Entonces, ese apoyo de los fondos existe desde el inicio como un reconocimiento de que una sociedad desigual es necesario tratar de crear condiciones políticas, de igualdad política, para que pueda haber un acceso más claro hacia la democracia. Desde ahí comenzó esta forma. Ha ido modificándose este proceso. De hecho, acaba de modificarse hasta este rato. Este rato mismo se modificó, ubicando que los fondos dedicados a los partidos, el 60% tengan que dedicarse a capacitación y el 30% apenas a gastos administrativos. Lo que quiero decir con esto es que hay una historia de cambios. Entre la historia de cambios vino la de la fijación de franjas o fajas electorales, ¿no es cierto?, en la cual lo que se hace es dar acceso equitativo a todos los partidos, independientemente de su tamaño y de los estados electorales que ya ha obtenido, a una promoción electoral equitativa. Esto es lo que se hizo, no solamente en relación a este proceso, sino es un proceso que existe en América Latina. Brasil lo tiene, Chile lo tiene, etcétera. Varios países lo tienen. Estos son procesos que también existen en el conjunto de la región. Este acceso a las franjas electorales, ¿no es cierto?, equitativo, que yo considero que es exitoso, que yo considero que es bueno, yo considero que ayuda a nivelar la cancha cuando existe una sociedad socialmente desigual, es preciso mantenerla, y es lo que se ha hecho en este rato. Sin embargo, existen notables distorsiones en el conjunto de mecanismos de regulación y control que tiene el Consejo Nacional Electoral. Tal vez el más formal, si cabe término, fue de que se recibió, se lo trabajó por parte de la Asamblea Nacional, que es el sinceramiento de gastos. El techo de gastos no es el gasto público, sino el techo de gastos totales que puede hacer una campaña, que prende el gasto público y el gasto privado, es el que se amplió.
para que no haya un justificativo de transgresión de la norma o de no reporte de todos los ingresos y egresos. En el caso de lo que se ha hecho ahora fue dejar una norma clara respecto a cómo se va a trabajar todos los ingresos y gastos y fundamentalmente donaciones. Lo primero que se hace es que haya un registro de donaciones y haya, además del registro de donaciones, en que no habrá donaciones anónimas, se implica adicionalmente que habrá una comprobación de donaciones, para que no haya palos blancos en este elemento. Segundo, ¿no es cierto?, elemento que se hace es que habrá un reporte quincenal de los egresos e ingresos de cada una de las campañas, de modo tal que al completar los 45 días esté cerrado ya la contabilidad y consiguientemente no haya lo que ha ocurrido frecuentemente en la política ecuatoriana de todos estos años, que es, me refiero a todas estas décadas, ¿no es verdad?, que es del pago de campañas, pago de las deudas de campaña a cambio de puestos o a cambio de contrataciones. También hay regulaciones importantes de gastos, ¿no es cierto? Y es fundamentalmente tratar de detener los gastos de los organismos subnacionales en los límites en que deben detenérselo. Esto es de que los promedios mensuales de gasto en periodo de campaña deban ser iguales a los del anteaño, a los del año anterior. Dígase usted, por decir algo, en el noviembre del año 2020 en campaña, el promedio de gasto de todos los de gobierno nacional y el gobierno subnacionales debe ser igual del promedio de gasto del mes de noviembre del año 2019. Esto va a ayudar a que no hayan estos despilfarros tan grandes que existieron antes. También se prevé un registro en línea de gastos, ingresos, donaciones y consiguientemente habrá la posibilidad de que todo el público, toda la sociedad conozca simultáneamente cómo se dan las donaciones, cómo se dan los gastos de campaña y cómo se procede. Todo esto nos va a llevar, yo creo, junto a la monetización, junto a la bancarización, a algún nivel superior de calidad democrática en torno al financiamiento de la política. Quiero trasladarle, doctor, una consulta que nos llega a través de una de nuestras oyentes y nos envían un link que abre una noticia de diario El Universo, que habría sido publicada ese 9 de diciembre de 2019 a las 3:15. En recinto de Atacames, se eligió a la reina a través de un sufragio con delegados del CNE. Es la lectura que se le da a este titular es que para estas cosas ha quedado el CNE. Sin embargo, entiendo que tiene que haber una explicación un poco más profunda al respecto de que ahora se avale la elección de una reina, por ejemplo. Sí, mira, yo tendré en los siguientes minutos justamente una consulta de otra dimensión al de las reinas. Este de las reinas no he conocido, supongo que es parte de la gestión administrativa del Consejo Nacional Electoral, que hace, digamos, de la administración del Consejo, quien está a cargo de la administración del Consejo. Ciertamente existe la facultad de que todo proceso que tenga que ver con algo electoral, el Consejo puede prestar su concurso, sea un sindicato, sea una junta de riego, y ahora veo que reinas también. Reina por elección popular, dice, sí, ¿no? O sea, con voto y sufragio directo. Yo creo que, es decir, lo que uno debe fijarse cuando preste este tipo de concurso técnico es de la trascendencia del hecho y efectivamente de que este hecho tenga que ver con la salud democrática del Ecuador. Si yo no juzgo este hecho, no tengo conocimiento de, pero sí puedo decirles, por ejemplo, que en cortísimos minutos yo tendré una reunión de trabajo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con los delegados de la OIT, etcétera, para poder mirar la forma de elección de las autoridades, de los delegados de trabajadores y de empresarios. Yo creo que eso es importante. A eso me dedico, es mi función como funcionario público. Esta otra cosa no la conocía, no la juzgo. Ciertamente no creo que el Consejo Electoral deba, o la opinión pública deba fijarse en estas cosas. Más bien fijémonos en lo otro. Yo creo que estoy tan harto de los conflictos ahí y de las banalidades con que a veces se desenvuelve la gestión, que es necesario que pongamos otra vez los pies sobre la tierra, el cuerpo sobre los pies y podamos caminar haciendo cosas que tienen valor. Yo me dedicaré en la mañana de hoy a cosas que tienen valor. Doctor, retomando el tema del control del gasto electoral, en las últimas campañas electorales y sobre todo a raíz del boom de las redes sociales, muchos candidatos han invertido su dinero y su gasto electoral en redes sociales y ese gasto, sin embargo, no era cuantificado, no estaba debidamente registrado en las cuentas de campaña. La reforma al Código de la Democracia, ¿cómo aporta para registrar
el gasto en plataformas digitales, en redes sociales que harían los candidatos, sobre todo en las elecciones del 2021, que son las que se avecinan, doctor? Mira, tuvimos una durísima lucha en el Consejo Nacional sobre la necesidad de que los portales digitales puedan acceder al financiamiento público, por una razón obvia, porque la política y las campañas políticas se están digitalizando, se están adquiriendo un cariz digital. Esta durísima lucha llevó a interpretaciones jurídicas, llevó a que se interpretara de que los medios de comunicación no llegan hasta los portales digitales, luego se interpretó que sí, se les puso muchas trabas para su calificación, hubo muy poquísimos que pudieron acceder, pero esta vez la Asamblea Nacional ha tenido la enorme sensatez de entender de que los portales digitales nacionales tienen carácter de medios y consiguientemente pues, son susceptibles de recibir financiamiento. Esto cambia un poco la ecuación del financiamiento electoral, porque como tú sabes, los precios de la difusión y la propaganda en los medios convencionales respecto a los medios digitales es infinitamente diferente. ¿Incluiría, por ejemplo, plataformas como Facebook, donde muchos candidatos? No, es decir, lo único que son las portales digitales registradas nacionalmente como tales, con antigüedad y con ciertos requisitos. Las pintadas de paredes, los libros biográficos, autobiográficos, ¿entran en esa contabilidad? Este es un tema muy complejo que yo creo que estamos también en estos debates, a veces trascendentes y a veces intrascendentes. La campaña electoral, pre-campaña, lo que se llama pre-campaña, tiene un as y un en vez, llamémoslo así, ¿no es cierto? Lo que más impacta a la opinión pública normalmente es mirar un taxi con una fotografía o un bus con una pancarta, ¿no es cierto? O una publicación como la que tú refieres, que yo considero que es lo menos importante. Lo importante de una cierta pre-campaña es el gasto público. Es ahí donde se debe poner, porque la magnitud y la incidencia son enormemente distintas. El gasto público puede ser un municipio respecto a una elección local de la que puede hacer este tipo de contabilidad. Sin embargo, si quieren contar cuántos postes hay con una pinta de pique, cuéntenlos, y si quieren cobrar $20 por ellos a una campaña, los cobren, porque es la sanción que hay, simplemente la sanción que hasta ahora existe, salvo cuando entre ya en vigencia el nuevo código. Hasta ahora la sanción ha sido simplemente imputar los gastos de pre-campaña a la campaña. Yo considero que la pre-campaña tiene dos carices que no podemos dejar de sostener. En la pre-campaña hay que debatir ideológicamente, porque si no, no hay democracia, no hay política. En la política se hace debatiendo propuestas ideológicas. Creo que sí debe estar fuera de la pre-campaña lo que son la personalización de la gestión y lo que es la transmisión de propaganda singularizada de un partido. Eso debe estar fuera. Pero todo lo que es debate ideológico yo creo que debe ser absolutamente permitido, tanto como para que nuevos liderazgos puedan emerger. Si es que no existe en la pre-campaña la adopción de posiciones ideológicas por parte de los nuevos liderazgos, jamás habrá elección. Porque la elección tiene ustedes saben, todo proceso electoral tiene tres partes. Una parte que es de grado que se llama identificación, o sea que la gente identifica a un candidato. Exactamente. Y identificar a un candidato no se puede hacer en 45 días. En 45 días, quien cree que puede identificar a un candidato está totalmente errado. No se puede en 45 días identificar a un candidato nuevo. Todos los candidatos nuevos, todos los nuevos liderazgos tienen que surgir antes y tienen que surgir con un sello ideológico. Entonces yo creo que en eso sí es parte fundamental de la pre-campaña y eso no solo debe estar permitido, debe estar auspiciado, pero y para de modo tal que se sigue con alguna relativa capacidad y condición a la campaña electoral en el momento en que hay los 45 días en los que apenas se puede adoptar el pedido de voto y algo de la difusión ideológica. Ahora, le estamos entregando, por ejemplo, a Twitter la capacidad de prohibir campaña, difusión de imagen y todo. Permíteme retomar tu anterior pregunta. Por derechos humanos, por legislación internacional de derechos humanos, no se puede regular, no se puede controlar, no se puede controlar a las redes digitales. Es un tema de derechos humanos, entonces el derecho de libertad de información. Pero sí se puede adoptar lo que ha hecho algunos países, y eso fue uno de mis pedidos, veo que no fue acogido por la Asamblea Nacional. Uno de los pedidos fue de que se autorizara la formación de acuerdos con estas redes internacionales, como hacen algunos países, para que sean ellas mismas quienes adopten la regulación, digamos, el control sobre regulaciones nacionales. Me refiero a que existen dos grandes líneas, ¿no es cierto? La línea, que yo la llamo, por decirlo con un poco de ironía, la línea china, que es
Facebook no hay en campañas y de ese modo no hay problema. Claro, Suprimir o sea, la prohibimos. mejor opción. O sea, yo creo que eso sería más de Corea del Norte, pero bueno, Cualquiera que tú, pero es la línea dura. cualquier extremismo. Ya. La otra línea, que en la medida que tú no puedes incluirlos en la regulación, la cosa es llegar a acuerdos, y eso se llega en varios países, llega a acuerdos, y ellos mismos han adoptado. De hecho, ya hay varias experiencias en el mundo en que ellos adoptan el que por ejemplo, el que no harán ningún tipo de contratación que vaya más allá de las normas nacionales. Doctor Verdesoto, una pregunta respecto del tema de la personalización de la política y de que migremos, digamos, tanto candidatos como la sociedad mismo, la cultura cívica, democrática, hacia de apoyos más ideológicos, más programáticos, si cabe el término. ¿Cómo se tramitó el tema de la reelección en el proyecto de reforma? Tomando en cuenta que hubo una de las alertas, le hablo desde el punto de vista del Parlamento sobre todo, que se quería interpretar la reelección dependiendo de la circunscripción electoral para la cual el funcionario fue electo y por la cual postularía nuevamente a otra dignidad. Ejemplo, si yo fui asambleísta por Pichincha, no aplicaría mi reelección si me lanzo como asambleísta para nacional. Uh-huh. Mira, esas son el conjunto de alertas que realicé inmediatamente que salió en la primera versión. ¿Sí estaba así efectivamente? Sí, claro, eso fue entregado como primera versión oficial a todos los organismos y sujetos políticos. Entre ellos yo recibí aquello, y lo que hice, y debo esto ser muy explícito y reconocerlo con de modo absolutamente prístino, yo pedí al presidente junto con el ingeniero Pita, pedimos al presidente del Congreso que interpusiera sus oficios para que ninguna de las inconstitucionales, que no fue la única, fueron 5 grandes inconstitucionalidades que se iban a pasar, fueran detenidas, y él puso líneas rojas sobre esto. Yo entiendo que su gestión fue la gestión que logró que esto no pasara. Son 5 grandes temas, uno de ellos que era una abierta transgresión a la decisión popular sobre reelección, que fue una decisión absoluta, la prohibición de reelección absoluta. Me queda la duda de que algunos de estos temas, yo ya los he escuchado, y lo que no he visto es que se cumplan. Le traslado una pregunta más bien ya en otro ámbito de competencia del CNE, y es que ayer el presidente del Consejo de Participación Ciudadana en Ecuador TV, en un debate, en un foro, anunció o anticipó que las firmas que se estaban recogiendo para modificar las atribuciones de este organismo del Estado no habían pasado el filtro. ¿Usted tiene alguna noticia, conocimiento sobre eso? ¿Puede anticiparnos? Porque sería ya de confirmar o desmentir esto. Mira, en el pleno que habrá el día de hoy, que a partir de las 5 de la tarde, otra vez no sé por qué a las 5 de la tarde, cuando debió ser a horas hábiles, a que todos tengan pleno conocimiento. Con que mañana no sesionen, no hay problema. Pero el tema es que sesionar en horas en que la prensa puede estar, y la segunda, que efectivamente se transmita las sesiones, no se las suspendan, ¿no es verdad? Entiendo que he visto los puntos que serán tratados esta tarde a partir de las 5, está el tema de las firmas, por lo cual te pido no me pidas ninguna opinión, porque yo soy juez electoral. O sea, pero recién se va a conocer el informe. Todavía no conocemos el informe, porque dice la reglamentación que sean 12 horas antes, pero aquí son 12 horas flexibles. Se acortan con facilidad, se encogen con facilidad esas horas, y hasta ahora no conozco el informe. Doctor, respecto del juicio político que se pretende seguir contra la presidenta del CNE, ¿cuál es su lectura respecto a este tema? Y permíteme también sobre esto simplemente acudir a lo que es la funcionalidad de las relaciones entre poderes del Estado. Se trata simplemente de un ejercicio de pesos y contrapesos, se trata de un acto de rendición de cuentas de una función respecto a otra, y absolutamente normal. Una ejerce el poder y sus atribuciones, de la otra cuestiona o preguntas sobre la justeza política de ese ejercicio. Yo creo que ni eso afecta a la gestión del Consejo Nacional Electoral, ni debe hacerlo, ni nosotros tenemos por qué emitir ningún criterio. Y al igual que yo, todos los consejeros estamos sujetos a la visión que pueda tener nuestros jueces naturales en términos políticos, que son los miembros de la Asamblea Nacional. Sobre eso es lo único que puedo decirte. Yo considero que la Asamblea tiene toda la potestad, y quienes ejercen su función tienen toda la potestad de opinar al respecto. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Le agradecemos al consejero Luis Verdesoto, miembro del Consejo Nacional Electoral.
con quien hemos desarrollado algunas de las reformas que se practicarán al Código de la Democracia, su perspectiva al respecto. También algunos temas de actualidad quedamos pendientes entonces sobre el tema de las firmas. Concluimos aquí esta entrevista recordándoles que todos tenemos algo que nos hace tener un buen día. Para mí, disfrutar de una tacita de café luego de una gran